y cómo nos hemos podido acomodar de la mejor manera. A continuación quisiera darle paso para que hablemos de las estrategias para mitigar el estrés y proteger la salud mental. Esto es muy importante y quisiera por eso presentar a María Ángeles Carrión García. Ella es psicóloga y presidenta de la Asociación de Expertos de Psicosociología aplicada a EPA. María Ángeles, bienvenida al panel de Ser Feliz para Servir ahora desde casa. Muchísimas gracias. Buenos días. Voy a intentar compartir la presentación. Aquí me pone que la estoy compartiendo, pero yo no puedo verla en pantalla. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, señora. Estamos viendo si te parece exacto. Ya, en modo presentación, ¿sí? Con eso la tenemos mucho mejor. Adelante. Perfecto. Pues bueno, en primer lugar, un saludo muy afectuoso para todos los participantes. Muchas gracias a todas las autoridades y las personalidades que nos están acompañando por darme la oportunidad de participar aquí junto a ellos en un tema tan importante como es la salud mental delante de esta nueva realidad y de este nuevo retorno seguro al trabajo, específicamente en el sector público. Yo voy a hacer referencia en un inicio a la Directiva Presidencial 07 del 27 de agosto de 2020 sobre el retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas a las actividades laborales y de prestación de servicios de manera presencial, que en el texto pues deja los puntos claves realmente para la salud mental y que todos deberíamos tener muy presentes. Dice así, que tendrá como pilares nuestra disciplina social, es decir, qué hacemos a nivel social con este retorno a las actividades. Tiene que ver también con el distanciamiento físico individual. Si somos capaces aquí, ya se ha dicho, ¿no?, de que de repente la gente puede mostrar miedo a reincorporarse al trabajo, pero sin embargo estás viendo fotos de ellos con la familia, con los amigos, todos revueltos, etcétera, ¿no? Ese distanciamiento físico individual importantísimo. Y dos aspectos muy importantes también para el trabajo de la salud mental, que es una cultura ciudadana de autorresponsabilidad y de autocuidado. Son dos conceptos también muy básicos y lo vamos a ver para proteger nuestra salud mental. Una de las cosas que debemos tener muy presentes es cómo gestionamos nuestras emociones y nuestros sentimientos. También se ha hablado aquí, porque además es algo que nos ha impactado a todos en estos meses que llevamos con la compañía indeseada de esta pandemia, pues todas las emociones que se nos han generado respecto a todo este impacto que estamos teniendo, además en todos los órdenes de nuestra vida. No es un impacto que solo nos ha tocado en lo laboral, sino también a nivel social, con los distanciamientos, el aislamiento, etcétera, y también a nivel familiar. Aquí ya se ha hablado también de aspectos familiares que están impactando no de forma positiva en nuestra salud mental, y pues todo el impacto individual que esto tiene. Por lo tanto, el poder gestionar estas emociones y sentimientos desde una manera proactiva es muy importante para nuestra salud mental. Tenemos que tener en cuenta que estas emociones y estos sentimientos tienen una función importante en nuestro equilibrio y son unas señales que nos manda nuestro organismo, que las debemos de interpretar para poder enfrentarnos a las situaciones que lo provocan de la mejor forma posible para nuestra salud. Un buen ejercicio para eso, y muy fácil de realizar, sería escribir esas emociones, esos sentimientos que estamos teniendo delante de una situación determinada.
Y ahí tenemos que analizar, una vez escrito, si realmente esos sentimientos, esas emociones, las estoy gestionando de una manera que me provocan bienestar, si es adecuado para ese bienestar, o si por el contrario, yo con esta mala gestión de mis emociones estoy sumando a deteriorar mi salud mental, pues a través de generarme mayor estrés de lo que me genera la propia situación. Y vamos a entenderlo muy fácilmente. ¿Cómo reconozco yo las emociones? Bueno, yo puedo reconocer las más sobresalientes a nivel internacional que se están detectando son el miedo, la incertidumbre, la rabia, también el dolor emocional o el sufrimiento, etcétera. ¿Qué pasa si yo siento miedo? Bueno, el miedo delante de la pandemia, delante de todo lo que estamos viviendo, es normal. Es un miedo al posible contagio y, por lo tanto, esa emoción tiene una función adaptativa y me es útil para poder tomar medidas de precaución adecuadas. Claro, si el miedo lo que me provoca es tal terror que me paraliza, que lo que no quiero es salir de mi casa porque tengo miedo a enfrentarme a esa situación en cualquiera de los ámbitos, si me paraliza, no la estoy gestionando de una forma proactiva, positiva y que vaya en pro de mi salud mental, sino muy al contrario, lo que estoy haciendo es provocarme mayor miedo porque no me veo capaz de superar esa situación. Por lo tanto, si yo reconozco que estoy con un miedo desbordado, lo que tengo que hacer es ver de qué manera yo puedo adaptarme a ese miedo con todas mis capacidades. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues si a mí me da miedo el contagio, lo que tengo que hacer es informarme bien de cuáles son las medidas que tengo a la mano para poderme proteger, pero no paralizarme, no quedarme paralizado por esa situación. La incertidumbre, lo mismo. Es normal sentir incertidumbre porque es un sentimiento de pérdida de control, de desconfianza en los demás, que son los que están gestionando, pues a lo mejor esa situación. Y lo que yo tengo que hacer ahí también es buscar información de calidad limitada, no excesiva, etcétera, para evitar esa incertidumbre y saber en todo momento en qué punto estoy. Si tengo que regresar al trabajo, pues tengo que tener una buena información por parte de la organización de las medidas de control que se están tomando, etcétera. La rabia, asimismo, es una emoción primaria y cuando nos sentimos amenazados, pues realmente nos activa para dar una respuesta de supervivencia. Y ahí lo que debemos es canalizarla para dar una respuesta positiva. Nunca jamás, pues por ejemplo, como también se ha dicho por aquí, y eso es cierto, en las investigaciones internacionales se demuestra que ha provocado todo este impacto de la pandemia, ha provocado mayor violencia familiar, abuso de menores, de personas mayores que están en situación de vulnerabilidad, etcétera. Por lo tanto, esa rabia, lo que debemos de hacer es canalizarla con respuestas positivas, gestionando esa emoción de una forma adecuada y que podamos mitigar los efectos negativos. También tener en cuenta que se puede provocar el dolor emocional relacionado con una pérdida, no solo con la pérdida de alguien querido que puede haber fallecido por motivos del virus, sino incluso por la pérdida de la libertad, por la pérdida de tantas situaciones que para nosotros eran cotidianas y que ahora se han convertido en algo extraordinario a lo que no tenemos acceso. Por lo tanto, este dolor emocional causa una afectación en el momento en que te enfrentas a esa pérdida que es dolorosa para ti. Pero, sin embargo, el sufrimiento
sí que lo podemos evitar. El sufrimiento tiene que ver con nuestra elaboración cognitivo-emocional de ese suceso. Por lo tanto, luego ya lo que nos causa daño es lo que pensamos respecto a ello, ¿no? Y por lo tanto ahí podemos hacer que esa situación perdure mucho más allá de lo normal, y lo que debemos hacer es hacer una reestructuración cognitiva para entender que ese dolor emocional que fue útil en un momento determinado, si yo lo hago perdurar a través del sufrimiento, pues ya es algo que yo volitivamente, de forma voluntaria, estoy haciendo, y por lo tanto puedo generar otro tipo de pensamiento que no me haga sufrir. Por lo tanto, todas estas emociones, como pues hemos dicho, la incertidumbre, la rabia o el miedo, si son incontrolables, nos van a generar ansiedad. Por lo tanto, debemos reconocerlas para ver exactamente qué es lo que yo puedo hacer de una forma positiva con estas emociones. Para ello, muchas veces las personas pueden decir, bueno, pero es que cuando estoy con esa emoción descontrolada, me es muy difícil poder racionalizar. Ok, entonces en ese momento se puede utilizar técnicas antiestrés que todos conocemos, sencillas, muy sencillas, que las podemos hacer en un momento y que lo que nos va a provocar es esa tranquilidad que necesitamos para poder racionalizar estas emociones. Por lo tanto, una buena técnica pues sería la de la respiración, ¿no? Que es contraria pues con un estado de ansiedad y que luego vamos a entrar a ver. Decíamos que una de las primeras cosas que debemos hacer es informarnos, por ejemplo, de qué medidas de seguridad y salud en el trabajo se están llevando a término. Aquí también a lo largo de la mañana nos han hablado de muchas de las normas, etcétera, y protocolos que se han debido de generar, a pesar de que no estábamos preparados y nos pilló a todos de sorpresa esta pandemia, pues nos hemos tenido que adaptar rápidamente y generar protocolos y medidas extras, como puede ser pues control de temperatura corporal al entrar al trabajo, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el facilitar el gel para que todo el mundo lo tenga a mano y pueda tener esa sanitización, las medidas de desinfección en los puestos de trabajo, que la organización cumple con toda la normativa oficial, que el servicio de salud está a disposición y al servicio de todos, etcétera. Es decir, lo primero que tenemos que tener para bajar esos niveles de miedo, de incertidumbre, etcétera, es tener una información clara, sencilla y muy adecuada de cuáles son esas medidas que me están protegiendo a mí en mi retorno seguro al trabajo. Y eso depende de la organización. Indudablemente, la organización nos brinda todos esos cuidados que, como digo, hemos visto hoy a lo largo de la mañana, que se han preocupado y ocupado de que esto sea así para proteger nuestra salud, pero la siguiente pregunta importante sería, bien, pero nosotros, ¿qué hacemos? Porque no solo es que la empresa, la organización me proporcione ese entorno de bienestar, de seguridad, etcétera, sino de qué hago yo también con todo ello. Y por lo tanto aquí debemos de tener muy claro que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro autocuidado y también de protegernos a nosotros, a nuestra familia y a nuestros compañeros. Y por lo tanto, tener en cuenta todas las medidas que dependen de nosotros y que debemos cumplirlas, como es el distanciamiento social, que no sea menor a 1,8 metros, los 2 metros, ¿no?, de rigor que se dicen. Por lo tanto, esa autorresponsabilidad y ese autocuidado debemos de tenerlo también muy presentes, no pensar que todo depende de la empresa, de la organización.
Ellos me tienen que dar ese entorno seguro donde yo pueda volver con confianza a retomar mi actividad, pero yo también soy parte activa de eso y de lo que hago yo con todas esas medidas. Por lo tanto, también se ha hablado aquí de la violencia, es cierto, ese incremento, como estábamos diciendo, y ahí, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Entonces ahí yo lo que tengo que ver que si quiero que esa violencia o ese acoso se erradique no solo del entorno laboral, sino también de mi entorno familiar, pues me tengo que preguntar una serie de cuestiones y ver si realmente lo estoy haciendo bien o no y qué puedo modificar para que realmente esas situaciones de violencia no se den. Por ejemplo, cómo dar y recibir opiniones sin entrar en conflicto. Tu opinión puede ser diferente de la mía, pero no por ello tenemos que generar un conflicto. ¿Cómo dar y recibir opiniones? ¿Cómo las doy? Hago que los demás entren en conflicto por mi forma de darlas, etcétera. ¿Cómo dar y recibir también refuerzo positivo? Es decir, sé reconocer las cosas buenas, sé decir gracias, etcétera. La posibilidad de corregir para ayudar a los demás, no para dejarlos en evidencia. Yo te puedo corregir con la intención de ayudarte y eso se nota, porque se nota en mi predisposición, en mi conducta hacia ti cuando yo hago esa corrección, o si realmente yo te estoy corrigiendo para burlarme o para dejarte en evidencia delante de otros. La capacidad, y aquí también se ha hablado de ello, la capacidad de una comunicación efectiva. Es decir, cómo nos comunicamos, sabemos comunicarnos, pero yo añadiría además ya no solo efectiva, sino también afectiva. En estos momentos de distancia social, en estos momentos que, como también decía algún participante, ¿no?, que hasta a la mamá la tenemos que ver a través de la pantalla, etcétera. Es decir, que todos nuestros lazos afectivos pues también han quedado como congelados, ¿no?, porque nos falta ese abrazo, esa proximidad, etcétera, pues el desarrollar esa capacidad ahora más que nunca de una comunicación que sea efectiva y también afectiva. Si todos ponemos nuestro granito de arena, pues va a ser mucho más posible que podamos erradicar esta violencia o este acoso tanto en los entornos familiares, sociales o laborales. Ya digo, no solo depende de que el empresario o el organismo competente, etcétera, nos diga que hay unos protocolos de buenas conductas, etcétera, es como yo lo ejerzo también, ¿no? El acompañamiento en el duelo, claro, la empresa puede tener programas y esto, pero también, ¿qué hago yo ahí, no? Soy consciente de que pueden haber compañeros, amigos o conocidos que pueden tener algún familiar, algún amigo o algún conocido que ha dado positivo o que ha perdido la vida por la COVID-19. Entonces, en ese sentido, soy empático. La empatía, también algo tan importante en estos momentos, ¿no? El generar esa situación de empatía con el otro, de ver que ese dolor emocional que está provocando toda esta situación, pues siempre se mitiga y se puede evitar el sufrimiento, como decíamos, si ese dolor emocional se puede compartir, se puede expresar con otras personas que son empáticas con aquello que uno siente. Las redes sociales de apoyo también. Algún otro participante ha hablado de ello, ¿no? De los equipos, de la colaboración entre nosotros, etcétera. Muy importante eso también en nuestro retorno progresivo al trabajo o para aquellos que estén en el 30-70, ¿no?, y que estén trabajando desde casa. Las redes sociales de apoyo, no porque haya un distanciamiento social, la red de apoyo debe faltar. Estas redes de apoyo son fundamentales en el día a día de cualquier persona porque nos ayudan a que nuestra calidad de vida sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque sirven para darnos protección, para aumentar nuestra autoestima, para sentirnos queridos, para sentirnos escuchados, respetados, para que no notemos que hay carencias afectivas de ningún tipo
y porque me pueden prestar ayuda y atención si la necesito. Por lo tanto, el fomentar estas redes sociales de apoyo y el participar en ellas es importante. Cuando decíamos también de informarnos, bueno, una información clara, precisa, veraz de que el coronavirus pues se propaga de persona a persona, que las gotas de saliva y secreciones que expulsamos al hablar, toser o estornudar, o las que recolectamos a través de nuestras manos cuando nos tocamos la boca, la nariz o los ojos, son los responsables de la contaminación, y que por lo tanto cuando nos recomiendan que nos lavemos las manos con frecuencia, con mucha frecuencia, con tanta como sea necesario, pues no es algo baladí, no es algo pues que se lo están inventando, sino que es real, es una buena medida de protección, aparte pues también de la distancia para que esas gotas no nos lleguen de forma directa. Si alguien está infectado y aún no lo sabe, puede tocar un pasamanos, una manija de la puerta, etcétera, y por lo tanto debemos de ser muy conscientes de nuestra cara, de la boca, de la nariz, de no tocarlos, ¿no? Y si debemos limpiarnos o rascarnos, pues hacerlo con la ropa, con medidas de precaución para evitar esos posibles contagios involuntarios. Tener en cuenta que todas estas medidas externas que estábamos diciendo de la distancia social o evitar el saludo de mano o de abrazo o evitar tocar ojos, nariz y bocas, o pues lavar las manos con frecuencia con agua y jabón, que es la mejor manera, o si no, pues con un gel, si no tenemos acceso al agua y jabón. Utilizar pues el estornudo, pues utilizando el antebrazo, etcétera, otras medidas, porque con ello lo que vamos a hacer es evitar llevar ese contagio al núcleo familiar. También tener medidas extras, ¿no?, en nuestras casas, no solo las que nos van a poner en el trabajo, porque poco hacemos si entramos a un entorno tan seguro en nuestro entorno laboral, pero luego en casa nos descuidamos de ello. Recuerda que el virus no es visible, se aloja en un poro de la piel, o en la ropa o en la suela de los zapatos. Por lo tanto, el desinfectar bien estos zapatos. Si se tienen niños pequeños o mascotas, enseñarles a esperar a que estés listo para saludarlos. Mientras dura toda esta emergencia, toda esta pandemia, pues evitar besarlos o hablarles muy de cerca, sobre todo pues si son funcionarios en instituciones de salud, etcétera, pues que el riesgo puede ser mayor. Tenemos aquí 9 pasos muy sencillos, pues antes de sentarte a descansar o de comer o de tocar cualquier objeto de la casa, pues en la puerta de la casa retirar los zapatos y limpiarlos. Basta con rociarlos con alcohol al 70%, no sería necesario lavarlos, es decir, es bastante sencillo de hacerlo y ya el calzado quedará libre de virus. Dejar en un recipiente los objetos que traes, la cartera, el celular, las compras, las gafas, y pues rociar también con ese sanitizador los objetos para asegurarte que no estás ingresando ningún agente de contagio a la casa. Retirar la ropa, etcétera, y pues la ropa guardarla en una bolsa para que no pueda soltar ningún tipo de agente contaminante, y meterla directamente a la lavadora. Ya hay productos que además se pueden añadir a la lavadora si se quiere lavar en frío y no en caliente. Tomar un baño riguroso, lavarse el pelo, frotar bien la piel con agua y jabón, etcétera, lavar la ropa y pues ya puedes estar preparado pues para estar en tu casa. Es decir, una medida de higiene pues de la que debemos ser conscientes para saber que realmente estamos haciendo las cosas bien. Y luego dentro de casa pues lo mismo, limpiar la encimera después de cocinar, limpiar a diario las superficies y objetos de uso frecuente, lavar los trapos de cocina, airear la vivienda, no tocarse la cara mientras cocinamos, asegurarnos de tener las manos bien limpias con agua y jabón,
Y también recomendaciones a nivel familiar. Si tenemos que realizar trabajo desde casa, es muy importante adecuar los espacios y los horarios, porque puede ser que a lo mejor no dispongamos de un espacio individual cada uno donde podernos aislar y realizar ese trabajo. Entonces, si debemos de coincidir en el núcleo familiar, pues adecuar esos espacios y esos horarios para que no nos causen fricción entre nosotros. También buscar un tiempo para aislarnos del resto de la familia si tenemos que estar las 24 horas con ellos, pues un tiempo para el descanso individual, ¿no? Para poder relajarme, para poder gestionar esas emociones, para poder respirar y relajarme, etcétera. También un tiempo lúdico compartido, que sea simplemente para divertirnos, para relacionarnos desde una manera afectiva. Y también aquí se ha hablado, ¿no?, de que esto para las mujeres ha representado pues una sobrecarga por el trabajo del hogar. Seguramente, pues claro, mayores horas de dedicación al cuidado de los hijos, de personas mayores, etcétera, que pueden estar dentro de nuestro núcleo familiar y que al estar 24 horas encerrados en casa, pues eso ha supuesto una mayor carga. Entonces aquí diríamos para todos la conciencia, la plena conciencia de que exista un reparto equitativo en las tareas del hogar. No por ser mujer me las tengo que cargar todas a mis espaldas, es decir, todos vivimos en la casa y por lo tanto todas las tareas es cuestión de todos en mayor o menor medida. Los niños a su manera también pueden ayudar dentro de sus posibilidades, pero repartirlas equitativamente. Trabajando desde casa también tenemos que tener en cuenta que el espacio sea lo más adecuado posible, que esté delimitado, es decir, puede ser en un rinconcito del comedor, pero que esté delimitado, que no sea la mesa de comedor donde después todos nos tenemos que poner a comer y también la estamos utilizando para trabajar, ¿no? Que la iluminación deba ser adecuada y suficiente, pues puede ser con una lámpara de estas direccionales de sobremesa, una silla de trabajo confortable con buen apoyo para la espalda. No quiere decir que me tenga que ir a comprar una silla ergonómica, etcétera, pero hacerla lo más ergonómica posible. Ver en qué posición debo estar sentado para no causarme daño en mi espalda o cansancio en los brazos, extremidades superiores, etcétera. Y entonces ver si tengo un buen apoyo para los pies. Se puede solucionar con cualquier caja que tengamos por ahí por casa, etcétera, o con un cojín o con una almohada para apoyar bien la espalda en el respaldo, ¿no? Limitar los tiempos de trabajo, también muy importante, no porque estemos trabajando desde casa, el horario de trabajo es extendido. Tengo mi horario de trabajo y es el que debo cumplir. Realizar pausas activas, que eso siempre va bien para relajar todo el estrés físico que nos puede provocar movimientos repetitivos o posturas estáticas, y también de relajación muscular. Reconocer nuestras fortalezas y debilidades, autovalorarnos, reconocer sinceramente los puntos fuertes y los débiles y que debemos fortalecer para desarrollar nuestras capacidades y aprender de las experiencias. La confianza en uno mismo, tener certeza de esas capacidades, de nuestros valores, de nuestros objetivos. Eso es importante. Técnicas muy sencillas, como puede ser mantener una actividad física con constancia y regularidad. Si no puedo salir a caminar como antes podía hacer, o no puedo ir a hacer el deporte que acostumbraba a hacer, pues recordemos que bailar es soñar con los pies y eso puedo hacerlo desde casa. Alimentos, es importante ver lo que ingiere nuestro cuerpo, mantener una alimentación equilibrada, sana, saludable, también depende de nosotros, ¿no? Una buena lectura nos ayudará a concentrarnos, a bajar nuestros niveles de estrés, a dejar volar la imaginación. Una buena lectura siempre va bien, pues para todo el aspecto cognitivo, emocional y las respuestas de estrés en ese sentido. Muy importante y muy fácil de llevar a término, los ejercicios de respiración. Son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga. Realizar una inspiración profunda mientras se contrae uno de los grupos musculares. ¿Por qué?
porque así se reduce la tensión fisiológica y es incompatible absolutamente con los estados de ansiedad. Entonces, esos grupos musculares los podemos contraer mientras estamos inspirando, llenamos de aire nuestros pulmones y después dejamos ir la tensión muscular lentamente al mismo tiempo que dejamos que el aire vuelva a salir. Con esta respiración y esta relajación muscular profunda podemos encontrar ese equilibrio, esa tranquilidad, ese espacio que necesitamos para gestionar bien nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y ya por último, para acabar, si a esa respiración y a esa relajación muscular le añadimos el punto de la meditación para tener un mayor control mental de las emociones y de nuestro cuerpo, nos va a ayudar muchísimo a efectuar esos cambios de conducta que podemos desear. Por lo tanto, inspiraríamos profundamente, retendríamos esa respiración mientras pensamos en nuestro objetivo de meditación, que aquí podría ser pues, la frase que ponemos a continuación. Retengo esa respiración mientras leo. Una mente calmada trae fortaleza interna y autoestima, es muy importante para la salud. Me centro en ese mensaje que quiero meditar y voy dejando salir el aire lentamente y sigo con esa respiración lenta mientras medito en ese punto pues, que he considerado necesario hacerlo. Por tanto, vemos que para ya dar por finalizada esta exposición, que es muy importante lo que la empresa, las organizaciones hagan por nosotros en este retorno seguro al trabajo, pero que no podemos pensar que toda la responsabilidad de nuestro bienestar va a recaer sobre ellos, sino que mi autorresponsabilidad, mi autocontrol, mi autocuidado tiene muchísimo que ver en mi propia salud mental y la de los que me acompañan. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Como siempre, es un gusto enorme. Amo Colombia y un saludo a todos con los mejores deseos de que todos sigan estupendamente bien y de que el año próximo nos sea mucho más propicio en todo este tema de la salud. Muchísimas gracias. María Ángela Escarrión García, muchísimas gracias por todas estas estrategias para mitigar el estrés y proteger la salud mental. Tan importante en esta época de nuevos desafíos, de nuevos retos. Claro, no solamente es un tema de organización, sino también de llegar a acuerdos con su entorno familiar, con su entorno laboral, pero llegar a acuerdos que permitan llevar de la mejor manera esta nueva normalidad en todos los servidores públicos y contratistas de Colombia. Y pues, como les decía, era María Ángeles Carrión García, es la psicóloga y presidenta de la Asociación de Expertos de Psicosociología Aplicada, AEPA. Entonces, a ella muchísimas gracias. Nos has acompañado en las dos charlas durante este nuevo programa de Ser Feliz para Servir ahora desde casa. Y de esta manera quisiéramos también, hemos recogido algunas de las inquietudes que se han generado a lo largo de esta mañana. Muchos nos han preguntado si esta grabación va a quedar disponible. Por supuesto, las transmisiones del Departamento Administrativo de la Función Pública, ustedes las pueden encontrar en los canales de YouTube que tiene el departamento, al igual que en los videos que quedan en el Facebook del departamento. Entonces, que cualquier persona que quiera revivir alguna de las intervenciones que a lo largo de esta mañana hemos tenido, por supuesto que puede acceder a través de ese canal. También nos preguntaban acerca del Programa Nacional de Bienestar. Aquí lo importante es señalarles que está en proceso de construcción, que una vez esté publicado